Hola chicos de segundo B. Quería hacer un video, un primer intento de video clase con ustedes para poder acercarme en este contexto en el que no podemos vernos, no puedo ver directamente lo que producen, me lo tienen que mandar. Y bueno, a veces el contacto por vía de los PDF, los documentos, los comunicados, resulta insuficiente. Las primeras actividades que yo les mandé estaban pensadas para un contexto en el que volvíamos a las clases en 15 días o poco más. Y bueno, resulta que se ha extendido y probablemente se extienda más. Entonces pasamos a esta modalidad que probablemente nos dé más herramientas. Hasta ahora buscábamos que ustedes se acerquen a algún contenido, en este caso el de relatos tradicionales, por ustedes mismos, y se concentren en tratar de escribir dos relatos en ese sentido, pensando en volver a encontrarnos después y repasar. Ahora que esto va a seguir, bueno, tenemos que buscar herramientas nuevas. Yo sé que un video en todo caso no suplanta una clase, no es lo mismo. Ustedes saben que estoy acostumbrado, y ustedes también, a participar, a dialogar mucho, a debatir. Y esto no es lo mismo, pero bueno, por lo menos nos permite desarrollar el contenido de un modo más directo, y que quizás a ustedes les resulte más cómodo que solamente leer lo que dice el cuadernillo y consultarme en todo caso por mail. Con respecto a cuestiones de entregas y demás, por un lado les digo, no se preocupen, no, no se pongan mal si no han podido entregar algo hasta ahora. Las fechas decidí correrlas. Hasta el 13 de abril pueden entregar las dos actividades que les he enviado hasta ahora. La que se refiere a los relatos populares y maravillosos y la que se refiere al fantasma de Canterville. Decidí eso porque hay muchos problemas con las entregas. Gente que me manda cosas que están mal, pero no porque estén mal hechas, sino porque son otras consignas, porque se han equivocado, porque no sé, por cualquier motivo. Entonces vamos a hacer eso. Ustedes pueden mandar hasta el 13 de abril las actividades, pero a partir de esa fecha ya se considera entregado tarde. Si ustedes no lo entregaron para el 13 de abril, sin excusas, se considera entregado tarde. Por lo tanto, les pido empiecen a enviar los que no hayan mandado nada todavía, porque va a llegar el último momento, no van a poder subir o va a pasar algo en ese momento y ahí sí ya no va a haber consideraciones. Entonces, ocúpense de hacer los trabajos. Creo que, y la idea era que el tiempo que les lleve a hacer todo sea similar al que tendríamos en clase, el tiempo que nos llevaría de clase a hacer estas cosas. Hay actividades que son simplemente para hacer, para ustedes, para que ustedes se acerquen al contenido, y otras actividades que son para entregar. Por eso las distingo como archivos diferentes, tanto en Tutor VIP, en donde solamente subo las actividades para entregar, como en el link al que ustedes pueden acceder, que lo dejo en la descripción del video. Y probablemente después hagamos una clase de Google Classroom. Ahí van a encontrar también las páginas del libro que tienen que utilizar en cada caso. Tuve una experiencia con primer año que usa el mismo libro que ustedes, pero el de primero, que fue que ellos no tenían algunos los números de página, no salían en el libro, en la fotocopia. Si ese fuera el caso también con los libros de segundo, ustedes tengan en cuenta que cuando yo digo un número de página me refiero a un número de página original del libro. Entonces, si a ustedes no les sale ese número, vayan al link que yo ahí subo las fotos, como un archivo de PDF con las imágenes escaneadas de las páginas del libro que ustedes tienen que usar. De ese modo no tienen problema y no se equivocan de actividad. Porque no recuerdo si en segundo, pero en primero pasó eso, que se mandaban actividades diferentes a las que yo había pedido porque estaban mal los números de página. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a nuestros temas de trabajo. El tema general es relatos tradicionales. Bien, entonces estamos hablando de historias que tienen una larga tradición, justamente, que vienen desde mucho tiempo atrás, pero que podríamos ubicar como época de surgimiento de la mayoría de los relatos la Edad Media. No quiere decir eso que no se puede escribir un relato tradicional hoy, de hecho ustedes lo hicieron. Sin embargo, ese es el momento en que surgen espontáneamente en diferentes pueblos, sobre todo en Europa y hacia Oriente Próximo, ¿bien? El Asia más cercana a Europa. Por lo menos en este formato, no quiere decir que en las otras regiones no hayan surgido relatos en esa época, sino que esto que nosotros llamamos relatos tradicionales se refiere fundamentalmente a eso. Podremos distinguir dos grandes áreas, la parte árabe,
que ustedes habrán visto en el libro que les cuenta los relatos de genios, lo que conocemos como las Mil y una noches, y la parte germana, que podríamos decir que es la zona de lo que hoy es Alemania y la parte cercana a eso, de donde surgen los cuentos tradicionales más conocidos y típicos de Occidente, como Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, todos estos cuentos para chicos que conocemos y que surgieron en esta parte de Europa Central. Bien, la cuestión de la función es importante. ¿Para qué sirven estos relatos? ¿Para qué eran utilizados? En principio, y quizás la función más importante, es la función pedagógica. Bien, pedagogía tiene que ver con la enseñanza, con la transmisión de valores o de normas de comportamiento. Si ustedes piensan en un cuento como Caperucita Roja, yo creo que este ejemplo se los puse alguna vez el año pasado. Caperucita Roja tiene, aparte de ser un cuento que puede ser entretenido o no, una enseñanza. Caperucita, por tomar el camino más corto, sufre un problema con el lobo, lo que todos sabemos. Bien, si ella hubiera respetado lo que le habían dicho los padres, no hubiera tenido ese problema. La madre, perdón, no hubiera tenido ese problema. Bien, ahí hay una enseñanza sobre el esfuerzo, que uno adquiere desde chico. Hacerle caso a los padres, hacer determinadas cosas en determinadas circunstancias. Eso es típico de los relatos tradicionales. Piensen en Los Tres Chanchitos. ¿Cuál es la función pedagógica? El chanchito que hizo la casa más sólida, que se esforzó más, es el que logra vencer al lobo y proteger a sus hermanos. Mientras los otros que se quisieron esforzar menos, corrieron el peligro de que el lobo se los coma. ¿Se entiende eso? Estamos buscando que el receptor del cuento aprenda algo, incorpore unos ciertos valores, unas ciertas normas de comportamiento que son socialmente relevantes, importantes. ¿Bien? Si tenemos en cuenta que la mayoría de la población mundial, por lo menos hasta el siglo XIX y recién en el XX, eso va a cambiar del todo, era analfabeta, no sabía leer y escribir, vamos a darnos cuenta rápidamente de que el contexto del surgimiento de estos cuentos es oral. Bien, estos cuentos son relatos que se construyen en la Edad Media entre las clases populares, digamos, sobre todo. Entonces estamos seguros de que era gente que no sabía leer y escribir. En ese momento solamente sabía leer y escribir la parte más alta económicamente de la sociedad. Entonces se transmiten de generación en generación, al igual que los mitos, se transmiten de forma oral. En este caso, como bien les dice el cuadernillo, si ustedes lo han leído, la diferencia entre el mito y el cuento maravilloso, o el relato tradicional en general, es que tiene un origen ficcional, mientras que el mito tiene un origen religioso que es percibido por quien lo produce como una realidad. Bien, si yo soy un griego del siglo 8 a.C., probablemente el mito para mí sea la historia real de Zeus o del personaje del que se trate. En cambio, si yo estoy relatando Caperucita Roja, bueno, ya sé que es un relato ficcional y probablemente los que empezaron con estos cuentos, que surgen de manera espontánea, no podemos saber quién es el autor ni nada por el estilo, lo tomaban ya como una historia creada, no como una realidad, ni religiosa ni de ningún tipo. Ahora, es una cosa que hay que tener en cuenta es esta. En la Edad Media, la cuestión de lo sobrenatural era mucho más natural, por decirlo de algún modo. Es decir, estaba más en el ambiente. Lo sobrenatural habitaba la vida cotidiana, la creencia en lo sobrenatural, de un modo mucho más generalizado. ¿Bien? La idea de que en los bosques vivían seres sobrenaturales, mágicos, etc., estaba muy difundida. Sobre todo en esta zona que yo les digo, Europa Central. Entonces tampoco podemos tomarnos tan al pie de la letra la idea de que eran historias completamente consideradas ficcionales. Los seres sobrenaturales como hadas y todos esos ese tipo de personajes son también, digamos, personajes cotidianos de la vida de una persona de la Edad Media. Bien, en determinado momento, particularmente desde el siglo XIX, la fecha, ciertos intelectuales de lo que llamamos el movimiento romántico, que no tiene nada que ver con regalar flores y bombones, sino con una manera de entender el mundo, empiezan estos intelectuales románticos empiezan a recopilar estos relatos de la Edad Media, porque los románticos buscaban, digamos, reconstruir una identidad nacional. Esto particularmente en Alemania, que era un país en ese momento dividido.
A principios del siglo XIX, Alemania no era lo que conocemos hoy como país, sino un conjunto de pequeños estados, algunos muy chiquititos, otros un poco más grandes, que compartían un idioma y ciertos elementos culturales, pero que no tenían una unidad territorial, no eran un país entero como lo conocemos hoy. Este movimiento romántico es común a toda Europa, incluso en Argentina tenemos elementos, autores románticos, pero en Alemania es particularmente fuerte. Y se van a buscar las raíces del pueblo alemán a la Edad Media, a estos relatos tradicionales. Los hermanos Grimm se encargan de escribir estos cuentos que eran de tradición oral, de estudiarlos a fondo y, bueno, producen las versiones que conocemos hoy, que son versiones, se considera, mucho más livianas. Aparentemente estos cuentos en su origen eran mucho más violentos, no estaban pensados para la niñez actual, como hoy entenderíamos, bueno, un cuento no debería ser demasiado violento si es para un chico. Bueno, la Edad Media funcionaba distinto, aparte el miedo era también un buen recurso de enseñanza, cosa que hoy no consideramos. No quiere decir eso que haya estado mal en su momento, no podemos evaluarlo con las mismas herramientas que tenemos hoy, ¿bien? Pero para que sepan que no eran exactamente iguales los cuentos. Bueno, los hermanos Grimm son muy conocidos por recopilar la mayoría de los cuentos que conocemos, que son de tradición germánica, es decir, alemana. Tenemos también, como les decía, en algún momento se registraron los cuentos de las Mil y Una Noches, que ustedes pueden ver ahí una buena descripción en el cuadernillo. Tenemos cuentos populares rusos también, que generaron una parte de la teoría literaria que vamos a estudiar a continuación. Cuando decimos teoría literaria, nos referimos al estudio científico, podríamos decir hasta cierto punto, de la literatura. Por lo menos al estudio lógico, al estudio riguroso de la literatura. Científico es una palabra complicada para hablar de literatura porque nos enfrentamos a un fenómeno social, artístico, que es difícil de estudiar con métodos científicos sin perderse de algo. A partir de ciertos relatos tradicionales, algunos autores rusos, particularmente uno que se llama Vladimir Prop, descubrió que había ciertas regularidades en estos cuentos, que siempre pasaban relativamente las mismas cosas, o podríamos decir siempre funcionaban del mismo modo. Por más que cambiaran los personajes, los objetos, los ayudantes, por más que cambiara el espacio, el tiempo, aparentemente habría una regularidad. Esto es interesante sobre todo porque estos relatos surgieron espontáneamente, no es que alguien en Rusia y alguien en Alemania y alguien en los países árabes se le ocurrió hacerlos del mismo modo o estaban conectados. Surgieron solos y son todos muy parecidos. Entonces él se puso a estudiar, Vladimir Prop, se puso a estudiar cuáles eran esas regularidades. Él las llamó funciones, cosas que pasan en todos los cuentos, no siempre pasan todos a la vez, no siempre pasan del mismo modo, pero se trata siempre más o menos de los mismos elementos. ¿Bien? Él lo hizo con los cuentos populares rusos, que son muy similares en muchos sentidos a los cuentos de la tradición germánica, que son los que conocemos más. Estos que les decía, Caperucita y demás. Él descubrió, él habló de 31 funciones. Sin embargo, después vinieron autores franceses que las redujeron para hacerlas más entendibles, porque si tenemos 31 funciones son un montón, no tiene tanto sentido, y las redujeron a unas poquitas. Bien, esas funciones son lo que ustedes van a encontrar en el cuadernillo como actantes. Tenemos en todo relato, esto lo podemos aplicar a la mayoría de los relatos que conocemos, tanto literarios como audiovisuales. Sin embargo, el modelo surge de estos relatos tradicionales. Esos actantes serían el sujeto, que es el que quiere algo, tiene una voluntad; el objeto, que es eso que quiere tener o quiere no tener, puede ocurrir cualquiera de las dos cosas; tenemos ayudantes, tenemos oponentes, y algo que no les dice el libro, pero lo vamos a ir incorporando, es que también existen lo que llamamos destinadores y antidestinadores, es decir, quién hace que el personaje haga algo. Ese puede ser un dios, en algunos casos que sería muy explícito, o puede ser también por ejemplo, algunos autores reconocen que, por ejemplo, el amor podría ser un buen destinador, algo que nos lleva a hacer algo, el motor de la acción del personaje. ¿Bien? De todas maneras, quédense por ahora con los actantes que dice el libro. Tenemos el sujeto, tenemos el objeto y tenemos ayudantes y oponentes. Si se ponen a pensar, van a ver que esto se puede aplicar prácticamente a cualquier relato que ustedes conozcan. Serían contadas las excepciones en las que quizás este modelo no encajaría bien. Ese modelo en el que el relato se explica por un sujeto que quiere algo y para conseguirlo tiene ayudantes y tiene oponentes,
surge del estudio de estos relatos tradicionales que siempre funcionan de ese modo, porque son muy, en algún punto, muy básicos. Bien, están organizados de un modo muy claro, como les dice ahí el cuadernillo, entre el bien y el mal y ya. ¿Mm? Creo que el cuadernillo dice eso sobre todo respecto de los relatos populares, pero lo podemos aplicar en general a todos estos relatos tradicionales. Como tienen esa función pedagógica y quieren transmitir determinados valores, lo que hacen es distinguir claramente entre la esfera del bien y la esfera del mal y oponerlas. ¿Mm? En relatos más modernos nos vamos a encontrar que esa distinción entre el bien y el mal no es tan clara. Si ustedes han visto La Casa de Papel, se habrán dado cuenta que la distinción que propone entre el bien y el mal es mucho más difícil de atrapar. Porque los buenos no son tan buenos, los malos parecen no ser tan malos. Digo, más allá de lo que cada uno pueda pensar sobre La Casa de Papel, lo que la serie propone es eso, que el bien y el mal no están del todo, la distinción entre el bien y el mal no está del todo clara. Después uno puede decir, no, bueno, para mí esto está bien, esto está mal, y eso está perfecto, pero para que ustedes empiecen a analizar esto que les propongo. Entonces, lo que hace la teoría literaria es estudiar cómo funcionan los relatos. ¿A dónde se va para estudiar eso? A los relatos tradicionales, que son los más básicos, son el origen del resto de la literatura, junto con los mitos, el origen de la literatura nuestra, occidental, podríamos decir. Y ahí se descubren estos actantes, llamamos actantes a estas funciones, no es lo mismo que actores. Actantes serían como las funciones dentro del relato. Esas funciones las puede ocupar cualquiera. El objeto incluso puede ser un personaje, el objeto que quiere el sujeto. Entonces no se lo tomen como si fueran cosas fijas. Dependen de cada relato. En cada relato podríamos encontrar un sujeto, un objeto, ayudantes y oponentes. ¿Por qué necesitamos ayudantes? Uno podría preguntarse eso. Podría ser un relato en el que el personaje principal, que sería el sujeto en la mayoría de los casos, haga todo por sí mismo. Sí, en general sí, pero sería un relato muy aburrido, muy básico. Necesitamos que el personaje sufra dificultades y que alguien lo ayude en ese proceso. Si ustedes piensan en las series que han visto, seguramente van a encontrar un montón de ejemplos en los que el personaje principal, que sería el sujeto, quiere conseguir un objeto y en algún momento se encuentra con una dificultad tan grande que requiere de la ayuda de otro personaje, que llamaríamos un personaje secundario. Pero no es lo mismo personaje que actante. Cuando hablamos de actante, hablamos de las funciones que cumplen los elementos en un relato. Cuando hablamos de personajes, hablamos de quién realiza acciones y punto. ¿Bien? Entonces, el objeto que quiere el sujeto es un actante. Por ejemplo, supongamos una cosa muy típica, un tesoro. O puede ser también, en los casos de relatos tradicionales de caballería, una princesa. Se llama objeto simplemente porque es lo que el sujeto está buscando, pero no quiere decir que necesariamente sea un objeto material. Puede ser una persona o incluso puede ser, por ejemplo, una virtud. Puede ser conseguir ser bueno o ser el mejor en algo. O en el sentido, por ejemplo, de... Si ustedes piensan en Aquiles, esto es mitología, no tiene que ver con los relatos tradicionales, pero para que vean cómo funciona la cuestión. Aquiles no buscaba ni una persona ni un objeto material, buscaba la gloria. Él quería ser un guerrero glorioso. De hecho, a él le ponen este dilema. Si vas a la guerra de Troya te vas a morir, pero vas a ser el más grande héroe griego. Griego digo yo. No existía Grecia como lo conocemos hoy. Si no vas a vivir un montón de tiempo, pero nadie se va a acordar de vos. ¿Bien? Entonces, si pusiéramos eso en el esquema de los actantes, Aquiles sería el sujeto que busca un objeto que es la gloria. ¿Bien? No quisiera detenerme demasiado en la distinción entre relatos populares y relatos maravillosos. Puede ser útil para distinguir sobre todo lo que son las fábulas, que tienen quizás un desarrollo histórico más corto o menos rastreable. Los relatos maravillosos tienen, como les digo, una larga tradición de transmisión oral, que incluso podemos a veces encontrar las distintas ramas en las que se fue dividiendo ese relato, mientras que el relato popular tiene, como les digo, una tradición más corta, asociada, por ejemplo, a esto que les decía de las fábulas, los relatos de animales que dejan una enseñanza, lo que llamamos una moraleja, muy, muy concreta y muy contundente. No me interesa que se detengan demasiado, sí que escriban cada uno de los dos géneros para ver cómo redactan y si lograron comprender las características que el libro les propone de cada uno.
El relato popular va a ser un poco más breve y en todo caso menos interesante, podríamos decir. Bien, listo, pasamos ahora a la cuestión del fantasma de Canterville. El fantasma de Canterville es una obra de Oscar Wilde, ustedes ya saben que es un autor irlandés que ha escrito unas cuantas cosas bastante conocidas. El fantasma de Canterville probablemente es la más conocida junto con El retrato de Dorian Gray, que es una novela un poco más larga, con otro tema, alguna vez hablaremos de eso. Y lo que nos interesa del fantasma de Canterville es básicamente, son dos cosas en realidad. La primera es cómo presenta la relación entre la cultura inglesa y la cultura norteamericana, porque eso tiene una importancia histórica que vamos a charlar en un ratito. Y por otro lado, la cuestión del género. Como vieron en el trabajo que les mandé, es muy importante pensar si esta, o mejor dicho, por qué esta novela, en realidad podríamos llamarla, no es una novela en términos estrictos. Una novela es una especie de novela muy corta o de cuento muy largo. ¿Por qué esta novela, este relato, es o no es de terror? ¿O qué vínculo de todo caso tiene con el terror? ¿Bien? Vamos con la primera cuestión, la de la distinción entre la cultura norteamericana y la cultura inglesa. Primero situemos la novela históricamente. Se publica a finales del siglo XIX, cuando Estados Unidos se está empezando a convertir en una potencia mundial que con el tiempo va a reemplazar a Inglaterra como primer potencia mundial. No falta mucho para la Primera Guerra Mundial, de la que Inglaterra va a salir ganando, pero habiendo perdido mucho en cuanto a recursos, y Estados Unidos va a salir también ganando, pero aparte ganando posicionamiento económico a nivel mundial. Bien, hasta ahora, digamos hasta finales del siglo XIX, Estados Unidos se venía desarrollando a niveles altos, a nivel industrial. Se venía desarrollando fuerte en ese sentido. Y había una oposición, digamos, cultural entre la cultura, una oposición cultural entre los valores que representaba Estados Unidos y los que representaba Europa e Inglaterra en particular. Bien, Oscar Wilde en El fantasma de Canterville lo que hace es de algún modo registrar esa batalla, entre comillas, esa batalla simbólica entre estas dos culturas, una que está en ascenso, que es la cultura norteamericana, y otra que está retrocediendo, que es la cultura europea. Retrocediendo en el sentido de la importancia que tiene a nivel mundial. Fíjense que esto se nota básicamente en que los personajes que llegan a la mansión de Canterville son los Otis, que son digamos representantes diplomáticos de Estados Unidos. Si ustedes se fijan, no sé qué versión tiene cada uno, pero si tienen la que yo dejé en Tecnograph, se llama el ministro Otis, pero es el ministro en este sentido, es una especie de diplomático, de embajador. Esta familia representa toda la cultura industrial norteamericana, estadounidense quiero decir cuando digo norteamericana en este caso. Esto quiere decir que tienen una fe, podríamos decir, o le dan cierto valor a la producción industrial. Fíjense esto de los nombres de los limpiadores que usan para sacar la mancha, tienen como un gran orgullo de los productos norteamericanos, mientras que los ingleses son presentados como más aferrados, más cercanos a elementos tradicionales, no industriales, porque acá el elemento clave es la revolución industrial, ¿bien? Que paradójicamente empezó en Inglaterra, pero Estados Unidos toma la posta de eso, mientras que en Inglaterra se sostienen los valores preindustriales. Valores preindustriales me refiero a la cuestión de las familias tradicionales, como los Canterville, los títulos de nobleza, lord, conde, duque, todo ese tipo de elementos marcan las oposiciones entre los dos tipos de cultura. Donde más se nota esta diferencia es en el modo de tratar al fantasma. ¿Bien? Tiene una particularidad el fantasma de Canterville, me refiero a la novela, al libro, que es la siguiente. No es que los personajes norteamericanos no creen en el fantasma, no creen que existe. ¿Bien? ¿Se acuerdan que Lord Canterville advierte a Otis cuando compra la casa que hay un fantasma? Otis medio que no le da mucha importancia, hasta ahí no sabemos bien qué piensa él, no le importa en todo caso, dice si tiene un fantasma la compro con el fantasma a la casa, pero cuando los personajes se encuentran con el fantasma de Canterville no reaccionan ni asustándose ni haciendo que no lo vieron, simplemente no les interesa.
no les importa, no les da miedo, lo ven y lo toman como algo natural y siguen. Esto es lo que podríamos llamar pragmatismo, una actitud práctica. ¿Está el fantasma? Está, pero no nos vamos a aterrar. Y está esta famosa escena en la que el fantasma quiere asustar y arrastra sus cadenas, y el señor Otis, en vez de asustarse, le ofrece una grasa, digamos, para que las cadenas no hagan ruido. Al señor Otis no le importa las intenciones del fantasma, no le producen miedo ni nada por el estilo, simplemente quiere poder dormir. Una actitud práctica, asociada generalmente a esto que les digo, a la cultura norteamericana. Mientras que los ingleses no paran de aterrarse y el fantasma siempre nos cuenta, se nos va diciendo, digamos, en el libro, eso quiero decir, cómo fue aterrando a distintos personajes a lo largo de la historia, desde que empezó a ser un fantasma. Bueno, aparece esta cuestión de estos no tienen miedo, pero los ingleses sí tenían miedo, y lo siguen teniendo. Si ustedes se fijan, la ama de llaves del principio se asusta, se desmaya incluso. Entonces no es una cuestión de que antes asustaba, ahora no, sino que es una diferencia de culturas. Finalmente tenemos que decir que hay un personaje que funciona como enlace, podríamos decir, entre la cultura norteamericana y la cultura inglesa, que es Virginia. Virginia va a ser ese personaje que redima al fantasma, que logre darle la paz eterna que él en definitiva estaba buscando a través de este pequeño ritual que tiene que ver con lo que está escrito en la ventana de la biblioteca y con eso que ella va a buscar. Y tenemos ese momento final en el que aparece un tesoro de la familia Canterville, que es como, podríamos leerlo como una ofrenda que el fantasma hace una vez que logra liberarse de su condena, digamos, a asustar. Esa ofrenda, si ustedes se fijan, se termina quedando en la casa con el señor Otis. Es decir, Canterville, discuten ellos quién se la tiene que quedar, pero porque ninguno se la quiere quedar. El señor Otis dice que ese tesoro le pertenece a Canterville. Lord Canterville dice que ese tesoro estaba en la casa y por lo tanto le pertenece a Otis, y eso es lo que termina pasando. Entonces, siguiendo esta lectura que venimos haciendo de que hay una oposición entre dos culturas, podremos decir que la cultura que sale victoriosa es la cultura norteamericana. Bien, la que se queda con el tesoro al final, y esto va a pasar a nivel histórico, es la cultura norteamericana. Bien, eso de todos modos, entiendan esto, es una lectura del libro. No es la única posible ni quiere decir que sea necesariamente así. Es una manera de comprenderlo. Y eso es lo que intentamos hacer siempre en lengua. Buscar una manera de leer el libro que resulte, que tenga sentido para nosotros. Que tenga una lógica. No nos quedamos solamente con la historia, con lo que el relato nos dice, sino que le buscamos un sentido. Tratamos de entenderlo en términos de, por ejemplo, en este caso, la cultura, la economía, el desarrollo histórico de los países. Podríamos hacer otras lecturas. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora mismo, que es sobre el género. Este es un texto que no es plenamente un texto de terror. Si uno solamente viera el título y no supiera nada sobre esto, pensaría que probablemente es un libro de terror. El fantasma de Canterville, el personaje de los fantasmas, en nuestra cultura está asociado a los elementos terroríficos. Cuando buscamos producir miedo, una manera clásica y típica es poner un personaje que sea un fantasma. Sin embargo, lo que hace Oscar Wilde es jugar con el género. Yo les dije el año pasado, y creo que este año se los repetí, que no decimos que los textos pertenecen a los géneros. Por ejemplo, este texto es de terror. Podemos decirlo, obviamente, pero digo, siendo estrictos, no es que pertenece, sino que participa del género. Tiene elementos de ese género, aunque pueda tener también elementos de otros géneros. Bien, entonces, lo que hace Oscar Wilde es lo que llamaríamos típicamente una parodia. Toma elementos de un género, pero los utiliza en un sentido contrario. En este caso nos termina haciendo reír en algunos momentos. Bien, este es un fantasma que no asusta. Es un fantasma que intenta asustar y no puede. Entonces, ahí lo que está haciendo Oscar Wilde es jugar con el género, darnos vueltas las reglas para producir un efecto particular.